¿Alguna vez has cargado con una herida familiar que parecía imposible de sanar? Hay palabras que rompen y silencios que duelen más que cualquier grito. Pero lo que pocos saben es que, cuando el perdón entra en el corazón, hasta los lazos rotos pueden volver a tejerse. Esta es la historia de una familia separada por el orgullo y de cómo una simple llamada cambió su destino para siempre. Una historia real, llena de fe, lágrimas y milagros. Suscríbete antes de empezar, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu manera de amar y perdonar. Era un domingo cualquiera en el barrio El Paraíso, una zona tranquila de una ciudad latinoamericana. El sol de la tarde caía sobre las paredes color ocre de las casas, mientras el aroma del guiso de Doña Clara se mezclaba con el sonido de un televisor que nadie veía. A simple vista, era un hogar como tantos otros, pero por dentro, la casa guardaba un silencio espeso, casi doloroso. Clara, una mujer de unos 50 años, había aprendido a cocinar para 4, aunque solo comía para 1. Su esposo, Raúl, trabajaba todo el día como conductor de bus intermunicipal, y su hijo mayor, Andrés, se había ido de casa hacía 3 años, después de una discusión que rompió más que la relación entre padre e hijo. Rompió el alma de la familia. Aquel día, mientras Clara revolvía la olla, el teléfono fijo, el mismo que llevaba meses sin sonar, empezó a vibrar. Por un instante pensó que era un error, pero cuando levantó el auricular y escuchó aquella voz, el tiempo pareció detenerse. «Mamá, soy yo». El silencio fue tan largo que Andrés pensó que su madre había colgado. «¿Andrés?», susurró ella, con la voz quebrada. «¿Eres tú, hijo?». Clara dejó caer la cuchara de madera. El guiso siguió hirviendo, pero ella no podía moverse. No sabía si llorar o gritar. Había soñado con ese momento, pero jamás imaginó que la primera palabra de su hijo sonaría tan temerosa. «Perdóname, mamá», dijo él al otro lado de la línea. «Sé que no merezco que me escuches, pero necesito volver a casa». El corazón de Clara se agitó. No era solo alegría, era miedo, confusión, esperanza y dolor. Todo a la vez. Porque el perdón cuando llega, no siempre lo hace con flores. A veces llega con las cicatrices aún abiertas. «Tu padre no sabe que llamas», respondió ella en voz baja. «No sé cómo lo tomará. Solo quiero verlo, aunque sea desde lejos», dijo Andrés. «No puedo seguir viviendo con esta culpa». Clara apretó el teléfono con fuerza, como si en ese gesto pudiera retener a su hijo de nuevo. Había pasado 3 años sin una llamada, sin una carta, sin saber si estaba vivo o muerto. Y ahora, de repente, esa voz que tanto había añorado le pedía una segunda oportunidad. «Hijo», susurró, «ven. No sé qué pasará, pero ven. Dios sabrá cómo sanar lo que nosotros destruimos». Esa noche Clara se quedó despierta orando. Pidió fuerza, pidió sabiduría, pero sobre todo pidió que el corazón de su esposo pudiera ablandarse. Raúl era un hombre justo, pero orgulloso. Nunca hablaba del tema. Cuando alguien mencionaba el nombre de Andrés, simplemente se levantaba de la mesa y salía a caminar. En su mente su hijo ya no existía. Si él eligió irse, que no mire atrás, repetía con dureza. Pero dentro de su pecho, muy en el fondo, había un dolor que no se atrevía a confesar ni siquiera a Dios. Al día siguiente, Clara esperó a Raúl con el café listo. Cuando él se sentó, ella respiró profundo. «Raúl», llamó Andrés. El hombre no respondió, ni siquiera levantó la vista. «Dice que quiere venir, que quiere hablar contigo». Raúl dejó la taza sobre la mesa con fuerza. «Después de todo lo que hizo, después de cómo nos humilló», replicó con voz contenida. «No, Clara, ese muchacho tomó su camino, que siga por él». Ella lo miró con tristeza. «No hay camino tan largo que el amor de un padre no pueda recorrer, Raúl». Él se levantó sin responder. Tomó su chaqueta, se ajustó la gorra y salió sin mirar atrás. Clara se quedó sola mirando la puerta cerrarse. Y mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, sus labios apenas murmuraron una frase que saldría del alma. «Señor, rompe el orgullo antes de que el orgullo rompa lo que queda de nuestra familia».
3 días después de aquella llamada, una mañana nublada, recibió en el barrio El Paraíso a un visitante inesperado. El rugido de un motor viejo se detuvo frente a la casa de los Martínez, y del autobús descendió un joven de barba corta, con una mochila al hombro y una mirada cargada de arrepentimiento. Era Andrés. El barrio parecía igual que cuando lo dejó, pero dentro de él todo había cambiado. Ya no era aquel joven altivo que discutía con su padre por querer volar lejos. Ahora sus manos tenían callos, sus ojos mostraban cansancio y en su interior habitaba una mezcla de culpa y esperanza. Caminó hasta la vieja reja azul que separaba la casa del andén. Se detuvo unos segundos. Su respiración temblaba. El portón tenía marcas de óxido, igual que su corazón, desgastado, pero aún firme. Golpeó 3 veces. Clara abrió la puerta y por un instante el tiempo se detuvo. Madre e hijo se quedaron mirándose en silencio. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, los de él también. Y entonces, sin decir una palabra, se abrazaron con fuerza. El llanto que salió de Clara no era solo alegría, era una mezcla de alivio y dolor acumulado durante años. Andrés, con voz entrecortada, dijo: «Perdóname, mamá. No supe lo que hacía». Ella lo sostuvo del rostro y respondió con ternura: «Los errores no borran el amor, hijo. Y aunque te fuiste, nunca dejé de esperarte». Entraron a la casa. Todo seguía igual. Las fotos en las paredes, los muebles antiguos, el olor a incienso los domingos. Solo faltaba una cosa: la presencia de su padre. Raúl aún no había llegado del trabajo, y Clara, nerviosa, sirvió café mientras trataba de fingir tranquilidad. «Él no sabe que estás aquí», dijo, mientras colocaba la taza sobre la mesa. «Pero debes entenderlo, Andrés. Tu padre sufrió mucho». «Yo también, mamá», respondió con voz baja. «Me fui creyendo que tenía razón, pero la vida me enseñó que el orgullo no alimenta, solo vacía». Clara lo miró conmovida. «Dios tiene maneras misteriosas de hacernos volver», y sonrió, acariciándole la mano. «Lo importante es que estás aquí». Pasadas unas horas, se escuchó el sonido del bus estacionándose frente a la casa. El corazón de Clara se aceleró. Andrés se levantó, pero ella le pidió que esperara dentro. El portón se abrió y Raúl entró con el mismo gesto serio de siempre, la gorra inclinada y el uniforme manchado de grasa. «Ya llegué», dijo, dejando el morral sobre la silla. Cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los de su hijo. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. El aire se volvió espeso, como si incluso el reloj hubiera dejado de funcionar. Raúl dio un paso atrás. No lo creía. Frente a él estaba el mismo hijo que 3 años atrás lo había insultado, lo había acusado de ser un viejo autoritario y se había marchado sin mirar atrás. Andrés bajó la cabeza. «Papá», dijo apenas, «no vine a justificarme, vine a pedirte perdón». Raúl no respondió. Sus manos temblaban, pero su rostro seguía firme. «¿Perdón?», repitió, con una mezcla de enojo y tristeza. «¿Sabes lo que hiciste? Tu madre lloró noches enteras. Su voz se quebró. «Yo te enterré en mi corazón, muchacho». Andrés asintió con lágrimas. «Lo sé, papá. No espero que me abraces. Solo quería verte. Y si aún no puedes perdonarme, al menos déjame quedarme un par de días. Prometo irme después». Clara intervino con voz suave. «Raúl, escúchalo. Dios no cierra puertas. Nosotros las cerramos con el orgullo». Pero Raúl se apartó y dijo en tono duro: «No estoy listo para esto, Clara». Y sin mirar atrás, salió por la puerta trasera hacia el patio, dejando a su hijo con el alma hecha trizas. Andrés no lloró. Solo se quedó sentado, mirando la taza de café que su madre había servido y que ahora se enfriaba lentamente. Esa noche durmió en el sofá, mirando el techo, recordando los días de infancia, las risas, los partidos de fútbol en la calle, los abrazos después de cada victoria. Todo parecía tan lejano que dolía. Al amanecer, se levantó temprano y salió sin hacer ruido. Caminó por el barrio hasta llegar al parque donde solía jugar con su padre.
El mismo columpio oxidado, los mismos bancos de cemento, pero él ya no era el mismo niño. Se sentó, cerró los ojos y murmuró: Dios, si realmente quieres que mi padre me perdone, ayúdame a sanar lo que destruí. No quiero volver atrás, pero tampoco seguir cargando este peso. El viento sopló suave como una respuesta silenciosa. En su interior algo se movió. Una pequeña luz. Una esperanza. Quizás el perdón no empieza cuando el otro te abraza. Quizás empieza cuando decides dejar de odiarte a ti mismo. Y fue en ese momento cuando Andrés entendió que el camino hacia la reconciliación no era convencer a su padre, sino dejar que Dios trabajara en ambos. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que es fácil perdonar cuando quien te lastimó es de tu propia familia? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte. El amanecer trajo un aire más frío de lo habitual. Clara preparaba el desayuno en silencio, mientras el aroma del café recién colado llenaba la casa. Raúl, como de costumbre, se sentó en la mesa sin pronunciar palabra. Pero esta vez, algo en su rostro delataba que la noche no le había dejado dormir. Tenía ojeras, los ojos rojos y las manos inquietas. ¿No vas a decir nada?, preguntó Clara, intentando sonar tranquila. Raúl no respondió. Se limitó a remover el café con la cuchara, sin mirarla. Lo vi en el sofá, continuó ella. Está más flaco y tiene una mirada distinta. Raúl suspiró. La gente cambia cuando le conviene. No te ilusiones, Clara. A veces el arrepentimiento llega tarde. Clara dejó el cuchillo sobre la mesa y lo miró fijo. No hables así, es tu hijo, el mismo que enseñaste a andar en bicicleta, el que te esperaba en la esquina con los zapatos listos cuando ibas al trabajo. Ese muchacho dejó de ser mi hijo el día que me gritó en la cara, respondió Raúl, con voz dura. Me llamó fracasado, ¿recuerdas? Era un niño confundido, replicó ella. Estaba dolido, igual que tú. El silencio volvió a llenar la cocina, solo interrumpido por el sonido del reloj marcando los segundos. Finalmente, Raúl se levantó y dijo: No quiero hablar de eso. Ese tema murió hace 3 años, pero las palabras que no se hablan se quedan vivas, y aquella herida que él creía enterrada seguía respirando dentro de su pecho. Esa tarde, Andrés decidió limpiar el patio trasero. No lo hacía por obligación, sino por nostalgia. Cada rincón le recordaba algo: la vieja hamaca donde su madre le contaba historias, el árbol que plantó junto a su padre cuando tenía 8 años. Cuando crezca este árbol, tú también serás un hombre, le había dicho Raúl aquel día, mientras ambos cubrían las raíces con tierra. Y ahora el árbol estaba enorme, pero él se sentía más pequeño que nunca. Mientras barría, Clara salió al patio con 2 vasos de jugo. Siempre fuiste igual a tu padre, le dijo con una sonrisa. Callado, pero con el corazón lleno de cosas que no sabes decir. Andrés sonrió con tristeza. No creo que él quiera oír nada de mí. Tal vez no hoy, respondió ella. Pero llegará el día. Solo no te vayas de nuevo. El perdón no se da en un momento, hijo. Se cultiva con paciencia. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá?, preguntó él, bajando la mirada. No fue su enojo, fue su silencio. Durante años esperé una llamada, una señal, algo que me dijera que aún me consideraba su hijo, pero nada. Clara le tomó la mano. Tu padre no te llamó, pero oró por ti cada noche. No lo dijo, porque no sabe decir las cosas que siente, pero créeme, Andrés, nunca te borró de su corazón. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Yo también oraba, aunque al principio con rabia. Quería que Dios me mostrara que yo tenía razón, pero con el tiempo entendí que el orgullo no se bendice. Exacto, hijo, dijo ella. El orgullo es una cárcel sin barrotes. Te hace creer que estás libre cuando en realidad estás preso de ti mismo. En ese momento, un ruido los interrumpió. Era Raúl, que había regresado antes de lo habitual. Sus ojos se posaron sobre el patio limpio, las hojas apiladas en montones, y su hijo de pie, con una escoba en la mano. Por unos segundos, sus miradas se cruzaron. No hubo reproche ni saludo, solo silencio. No hacía falta, dijo Raúl con voz seca. No vine para verte trabajar. No lo hago por eso, papá, respondió Andrés con humildad. Lo hago porque quiero reparar lo que descuidé.
Raúl frunció el ceño. ¿Y crees que barriendo 3 hojas vas a limpiar lo que hiciste? No, papá, pero alguien tiene que empezar. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco. Raúl lo observó un instante y sin decir nada más se metió a la casa. Clara lo siguió con la mirada y luego se acercó a Andrés. Eso fue un paso, hijo, pequeño, pero real. Esa noche, Raúl se sentó solo en el taller donde guardaba sus herramientas. Sobre la mesa había una caja con viejas fotografías. En una de ellas, Andrés sonreía sosteniendo su diploma de secundaria. Recordó el día en que discutieron. Andrés quería estudiar música, pero Raúl insistía en que debía buscar algo serio. ¿Música? Eso no te va a dar de comer, le había dicho. No todo en la vida es dinero, papá, respondió Andrés con fuego en los ojos. En esta casa se hace lo que yo diga, gritó Raúl. Y entonces Andrés respondió la frase que se convirtió en una daga. Prefiero morir de hambre antes que parecerme a ti. Ese fue el golpe que Raúl nunca olvidó. No por las palabras, sino porque detrás de ellas sintió que su hijo lo había deshonrado. Pero ahora, mirando aquella foto, entendía que tal vez el orgullo le había impedido ver más allá del dolor. Dios, susurró con voz quebrada, si él de verdad ha cambiado, enséñame a perdonarlo, porque yo ya no puedo seguir viviendo con esta carga. Y mientras sus manos temblaban sobre aquella foto antigua, una lágrima cayó sobre el papel. Era la primera que derramaba en años. Esa noche, Clara se asomó al taller. ¿Puedo entrar?, preguntó con dulzura. Raúl asintió. Ella se acercó y le puso una mano sobre el hombro. ¿Hasta cuándo vas a pelear con el pasado?, le susurró. No se trata de tener razón, Raúl. Se trata de tener paz. El hombre respiró hondo y murmuró. No sé si puedo, Clara. Claro que puedes, respondió ella. El perdón no borra lo que pasó, pero sana lo que queda. Y esas palabras quedaron resonando en la habitación como una oración silenciosa que poco a poco empezaba a abrir camino en el corazón del padre. El amanecer del martes llegó con una luz tenue, filtrándose por las cortinas del comedor. Clara había salido temprano al mercado y Raúl aún dormía. Andrés se quedó solo en la casa, mirando los retratos familiares colgados en la pared. Uno de cuando era niño, sentado en los hombros de su padre, sonriendo frente a la playa. Otro del día de su primera comunión. ¿Cuántas veces había pasado por ese pasillo sin detenerse a mirar? Y ahora cada imagen parecía contarle una historia que había olvidado. Mientras recorría la sala, notó que el viejo escritorio de su padre, el que siempre mantenía cerrado con llave, estaba entreabierto. No por curiosidad, sino por un impulso extraño, se acercó y vio una caja de madera con papeles amarillentos. Encima de ellos una libreta de tapa gastada. La abrió con cuidado y leyó las primeras palabras escritas con una letra firme pero temblorosa. Señor, cuida a mi hijo donde quiera que esté. No entiendo por qué me odia, pero te pido que lo protejas. Si algún día vuelve, que encuentre en mí un corazón dispuesto a perdonar, aunque yo aún no sepa cómo hacerlo. Andrés se quedó inmóvil. Era la letra de su padre. Pasó las páginas con manos temblorosas. Había más oraciones, fragmentos de pensamientos e incluso versos bíblicos anotados a medias. Entre ellos, un sobre cerrado con su nombre. Para Andrés, cuando yo no esté. El corazón se le aceleró. Dudó si abrirlo. ¿Tenía derecho? Finalmente lo hizo. Dentro había una carta sin fecha. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiese sido escrita entre lágrimas. Hijo, no sé cuándo leas esto, ni si algún día querrás saber de mí, pero si lo haces quiero que sepas que cada día sin ti ha sido una batalla entre el orgullo y el amor. Perdóname si te exigí demasiado, si quise moldearte a mi forma. No era falta de amor, era miedo. Miedo a verte fracasar, miedo a no haberte enseñado lo suficiente para enfrentar el mundo. Nunca te odié, Andrés. Solo me dolió sentir que ya no necesitabas a tu padre. Andrés sintió un nudo en la garganta. Sus lágrimas comenzaron a caer sobre la carta, borrando parte de las palabras.
Se sentó en el suelo, con la hoja entre las manos, mientras la voz de su padre resonaba en su memoria. «Un día entenderás por qué te exijo tanto, hijo». Y sí, ahora lo entendía. Por años había interpretado esa exigencia como falta de amor, cuando en realidad había sido una forma torpe de protegerlo. A veces, el amor se disfraza de dureza, y los hijos solo lo comprenden cuando la vida les muestra su propio reflejo. Guardó la carta en su pecho y cerró la caja. Miró al cielo y murmuró: «Perdóname, papá, por juzgarte sin conocer tu historia». Esa tarde, cuando Raúl regresó del trabajo, lo esperaba el olor a pan recién horneado. Andrés estaba en la cocina, con las mangas arremangadas y las manos llenas de harina. «¿Tú cocinando?», preguntó Raúl, intentando ocultar su sorpresa. «Intentando», respondió Andrés con una sonrisa tímida. «No prometo que sepa igual que el de mamá, pero es lo que tengo para hoy». Raúl soltó una pequeña risa, la primera en mucho tiempo. Se sentó frente a la mesa mientras su hijo servía 2 platos. Comieron en silencio, pero el ambiente era distinto. Ya no había tensión, sino una calma incómoda, como el momento antes de una conversación necesaria. Cuando terminaron, Andrés se levantó y le tendió el sobre. «Lo encontré esta mañana, en tu escritorio». Raúl lo miró, confundido. Tomó la carta y al reconocer su letra palideció. «No era para que la leyeras», dijo bajando la voz. «Lo sé, pero necesitaba entenderte, papá». «¿Y qué entendiste?», preguntó Raúl con una mezcla de vergüenza y vulnerabilidad. «Que nunca me odiaste, solo tuviste miedo y ahora entiendo ese miedo, porque yo también lo siento». Raúl respiró hondo. Por primera vez, su mirada no era de enojo ni desconfianza, sino de dolor contenido. «No fue fácil para mí», dijo. «Quería darte lo que yo nunca tuve, un futuro seguro. Pero cuando elegiste irte, sentí que todo lo que hice había sido en vano». Andrés se acercó despacio. «No fue en vano, papá. Lo que me enseñaste me sostuvo cuando estuve solo. Y cada vez que tuve hambre o miedo o vergüenza, recordaba tus palabras. Sé fuerte pero no injusto». Raúl bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a formarse, pero las contuvo. «Te hablé con dureza porque era la única forma que conocía. Y yo te respondí con rebeldía porque era la única forma que tenía de gritar que me dolía». «2 formas equivocadas de amar», murmuró Raúl. Ambos se quedaron callados. El silencio no era vacío, era un silencio que construía. Por primera vez en años se miraron sin juicio, sin máscaras. Clara, que observaba desde la puerta, se llevó una mano al pecho. No quiso interrumpir, solo susurró para sí: «Gracias, Dios mío, porque estás obrando donde parecía imposible». Más tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, Andrés salió al patio. El árbol que habían plantado juntos estaba lleno de hojas nuevas. Se acercó, apoyó la frente en el tronco y oró en silencio. «Señor, gracias por darme la oportunidad de volver. Y si aún hay dolor entre nosotros, que tu amor lo limpie todo. Porque no quiero más guerras en mi casa, quiero paz». Detrás de él, Raúl se acercó lentamente, colocó una mano sobre su hombro y dijo en voz baja: «Ese árbol creció fuerte, igual que tú, hijo». Andrés sonrió con los ojos húmedos, y aunque no se abrazaron todavía, ambos supieron que el perdón ya había empezado. El proceso de sanación había comenzado, pero todavía faltaba un paso más. No solo hablar del pasado, sino enfrentarlo juntos. La casa de los Martínez volvía a tener algo que hacía años se había perdido: el sonido de las risas. Clara sonreía al ver a su esposo y a su hijo compartiendo el desayuno, aunque aún con cierta distancia, pero ya sin esa frialdad que partía el alma. Por primera vez el silencio no dolía, simplemente acompañaba. «Hoy tengo que salir al taller mecánico», dijo Raúl mientras se ponía la gorra. «Me ofrecieron hacer unas horas extra». «Puedo ayudarte si quieres», dijo Andrés sin pensarlo. Raúl lo miró sorprendido, dudó unos segundos y asintió. «Está bien, pero no te quiero solo mirando», dijo con un leve gesto de humor. «Allá se suda de verdad». «No hay problema», respondió Andrés sonriendo.
Hace tiempo que me hace falta un poco de grasa en las manos. Clara los despidió con una mezcla de miedo y esperanza. Verlos ir juntos, después de tantos años de distancia, era una imagen que jamás pensó volver a presenciar. El taller era un espacio pequeño, con herramientas viejas y olor a aceite quemado. Allí Raúl pasaba gran parte de su vida, reparando motores y escuchando el ruido de la calle. Andrés observó cómo su padre trabajaba con precisión. Cada movimiento mostraba disciplina, fuerza y años de experiencia. «Nunca te dije esto», dijo Andrés rompiendo el silencio, «pero siempre admiré lo que haces». Raúl levantó la vista un poco confundido. «¿En serio? Pensé que odiabas este lugar». «Lo odiaba, porque pensaba que era lo que me alejaba de ti. Pero hoy entiendo que era lo que te mantenía luchando por nosotros». Raúl sonrió apenas, pero en sus ojos se reflejaba un brillo distinto. «No fue fácil, hijo. Me equivoqué mucho, pero hice lo que creí correcto. Y eso es lo que cuenta», respondió Andrés. «Todos nos equivocamos intentando amar a nuestra manera». Pasaron la mañana reparando una vieja camioneta. Por momentos hablaban, por otros trabajaban en silencio, pero era un silencio distinto al de antes, uno que curaba. Cerca del mediodía, mientras Raúl probaba el motor del vehículo, un hombre entró al taller con expresión furiosa. «¡Raúl!», gritó con voz ronca. «Te dije que el arreglo de mi carro estaría ayer. ¿No me oíste?». Raúl se limpió las manos con un trapo y respondió con calma. «Tu carro estará listo esta tarde, don Germán. Hubo un problema con las piezas. Siempre tienes excusas», replicó el cliente, dando un paso al frente. «Me hiciste perder un negocio por tu irresponsabilidad». El ambiente se tensó. Raúl trató de mantener la compostura, pero el hombre seguía gritando. «Eres un inútil, y si no fuera por tu mujer ni clientes tendrías». Andrés dio un paso adelante, intentando intervenir. «Señor, por favor, baje la voz», dijo. «No es necesario hablar así». El hombre se giró hacia él con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿Su aprendiz?». «Soy su hijo». «Ah, claro», rió con sarcasmo. «De tal palo, tal astilla». Raúl se puso de pie de inmediato. «Cuidado con lo que dice», gritó perdiendo la calma. Andrés intentó calmarlo, pero el hombre empujó a Raúl. Fue un instante, pero suficiente para que todo lo que habían construido en esos días tambaleara. Raúl respondió con otro empujón y el cliente cayó al suelo, gritando que los denunciaría. El silencio posterior fue abrumador. Raúl, con el pecho agitado, miró a su hijo. Andrés se acercó y lo tomó del brazo. «Papá, basta. No vale la pena». Pero Raúl se soltó bruscamente. «¿Ves? Siempre igual. Todos creen que pueden pisotearme». «No es eso, papá», intentó explicarle Andrés. «Solo digo que no todo se resuelve peleando». «¿Y qué sabes tú de resolver algo?», replicó Raúl, con la voz cargada de enojo. «Tú solo huyes cuando las cosas se complican». Las palabras fueron un golpe. Andrés lo miró, herido. «Pensé que habíamos pasado eso». «Pensaste mal», dijo Raúl dando media vuelta. «El perdón no se da en una semana, Andrés». Andrés bajó la cabeza. «Tienes razón, papá, pero tampoco se destruye en un minuto». Salió del taller sin decir más. Raúl lo observó irse, sintiendo un viejo y conocido vacío abrirse en su pecho. Esa noche la casa volvió a llenarse de silencio. Clara preparó la cena, pero ninguno de los dos quiso comer. Raúl permaneció en el taller con la cabeza entre las manos, repitiéndose una y otra vez lo que había dicho. «¿Por qué reaccioné así?», pensaba. «Dios mío, ¿por qué siempre dejo que mi enojo hable antes que mi corazón?». Mientras tanto, Andrés caminaba por las calles del barrio sin rumbo. Cada paso le pesaba más. Sentía que todo el avance se había desmoronado. «Intenté hacerlo bien, señor», susurró, «pero parece que siempre termino dañando lo que amo». De repente, se detuvo frente a una iglesia. La puerta estaba abierta y adentro un grupo de personas cantaba suavemente. Entró en silencio y se sentó en la última banca. Cerró los ojos y, sin decir palabra, empezó a llorar. No pedía milagros, solo fuerzas para seguir intentando, porque entendía que el perdón no siempre era inmediato,
sino un proceso que dolía antes de sanar. Mientras tanto, Raúl miraba la vieja foto de su hijo en el taller y pensaba, Dios, otra vez lo arruiné. No sé cómo ser padre sin lastimar. No sé cómo pedir perdón sin sentirme débil. Clara entró despacio, lo miró y le dijo, Raúl, a veces el perdón más difícil no es el que damos, sino el que necesitamos recibir. Él levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde cuando el amor sigue vivo, respondió ella. Dios no abandona lo que aún puede restaurar. Esa noche, padre e hijo durmieron bajo el mismo techo, pero con un muro invisible entre ellos. Sin embargo, en medio del dolor, ambos oraron la misma oración sin saberlo. Señor, dame la humildad para pedir perdón y la gracia para aceptarlo. Y en el cielo, ese mismo ruego se unió como una sola voz. El amanecer del jueves llegó con un silencio extraño. Clara se levantó temprano, pero notó algo distinto en el ambiente. El canto de los pájaros, el murmullo del vecindario, todo parecía distante, como si el día estuviera conteniendo la respiración antes de un acontecimiento importante. Raúl se había marchado sin desayunar. Había dejado una nota sobre la mesa. Voy al taller temprano. No me esperen. Clara la leyó y suspiró. Sabía que en su corazón había arrepentimiento, pero también orgullo. Ese orgullo que no dejaba que las palabras salieran, aunque por dentro le quemaran. Por su parte, Andrés había pasado la noche en vela. Después de orar en la iglesia, volvió a casa con la decisión de hablar con su padre, de arreglar las cosas sin más demoras. Pero al ver la nota en la mesa, comprendió que sería un día difícil. «Señor, no dejes que este día termine sin reconciliarnos», dijo en voz baja mientras se preparaba para salir. A media mañana, Raúl trabajaba en el taller reparando un camión viejo. El sol pegaba fuerte y el sudor le corría por la frente. Sus pensamientos eran un torbellino. Cada vez que apretaba una tuerca, sentía que también apretaba sus propios sentimientos, intentando no pensar en lo que realmente lo atormentaba. El miedo de perder otra vez a su hijo, esta vez para siempre. De repente, el sonido de un frenazo lo sacó de sus pensamientos. Un cliente, al intentar estacionar su vehículo, perdió el control y chocó de lleno contra el costado del camión donde Raúl estaba trabajando. El impacto fue fuerte. Una de las piezas metálicas se desprendió y cayó sobre su pierna, atrapándolo. El grito de Raúl se escuchó en todo el taller. ¡Ayuda, por favor! Los trabajadores corrieron, intentando mover la pieza, pero era pesada. Uno de ellos llamó una ambulancia, mientras los demás trataban de mantenerlo consciente. Raúl sentía un dolor punzante y la sangre manchando su pantalón. Entre jadeos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo por el dolor físico, sino por un pensamiento que le golpeó el alma. ¿Y si no vuelvo a ver a mi hijo? En ese momento, Clara estaba en la tienda cuando su teléfono sonó. ¿La señora Clara Martínez?, preguntó una voz. Sí, soy yo. Su esposo ha tenido un accidente en el taller. Está siendo trasladado al Hospital San Rafael. Clara sintió que el mundo se le derrumbaba. Corrió sin pensarlo, dejando todo atrás. Llamó a Andrés entre sollozos. Hijo, tu padre tuvo un accidente. Está en el hospital. Andrés se quedó sin habla por unos segundos. Voy para allá, mamá. Y salió corriendo con el corazón acelerado, sintiendo cómo cada paso pesaba como si arrastrara todos los años de distancia entre ellos. En el hospital, el olor a desinfectante y los sonidos de los monitores creaban un ambiente tenso. Raúl estaba recostado, con el rostro pálido y una venda en la pierna. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración era estable. Cuando Andrés llegó, lo vio a través del vidrio del pasillo. Su padre parecía tan frágil, tan distinto a aquel hombre fuerte que recordaba. Entró despacio, y al verlo, Clara rompió en llanto. Gracias a Dios llegaste, hijo. Andrés se acercó a la cama, tomó la mano de su padre. Aquella mano áspera que tantas veces lo había guiado, pero también castigado. Por un momento dudó si hablar, pero luego lo hizo. Papá, soy yo. Raúl abrió los ojos lentamente. Al verlo, sus labios temblaron. Andrés, ¿eres tú? Sí, papá, estoy aquí. Creí
Creí que no vendrías, murmuró el hombre con voz débil. ¿Y dejarte solo?, respondió Andrés. No otra vez. Raúl intentó sonreír, pero el dolor no se lo permitió. Hijo, susurró, no quiero que esto termine así. No quiero irme sin pedirte perdón. Andrés lo apretó de la mano. No digas eso, papá. Vas a salir de esta. No, escúchame, insistió Raúl. Me equivoqué tanto contigo. Quise protegerte y terminé alejándote. Papá. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Andrés. Yo también te lastimé. Y por primera vez, sin que ninguno dijera más, se abrazaron. El llanto de ambos llenó la habitación. Era un llanto de liberación, de años contenidos, de corazones rotos que al fin se encontraban. Los días siguientes fueron de recuperación. Raúl permaneció hospitalizado, pero su semblante cambió. Clara notó algo diferente. Ahora hablaba con dulzura, agradecía por todo, y cada vez que veía a su hijo, le sonreía con orgullo. Una tarde, mientras Andrés le acomodaba la almohada, Raúl dijo: ¿Sabes algo, hijo? Pensé que nunca me perdonarías. Y yo pensé que nunca me hablarías, respondió Andrés con una sonrisa. Pero parece que Dios nos tenía otro plan. Sí, dijo Raúl. Nos tuvo que romper un poco para volver a unirnos. A veces, papá, dijo Andrés mirándolo a los ojos, las heridas más profundas son las que más nos acercan a Dios. Raúl asintió. Y a los que amamos, agregó. Lara, desde la puerta, los observaba en silencio, y mientras las lágrimas le recorrían el rostro, susurró: Gracias, Señor, porque lo que parecía una tragedia fue el milagro que esperábamos. Esa noche, mientras los tres oraban tomados de la mano, Andrés dijo: Dios, gracias por no dejarnos rendir. Gracias por recordarnos que el perdón no siempre llega en palabras, sino en actos, y en oportunidades como esta. Raúl apretó su mano con fuerza y respondió: Y gracias, Señor, por darme un hijo que supo amarme incluso cuando yo no lo merecía. ¿Alguna vez Dios te ha permitido pasar por algo difícil solo para sanar una relación rota? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo Él ha obrado en tu vida. Pasaron varias semanas desde el accidente. Raúl ya caminaba con muletas, y aunque la recuperación fue lenta, su espíritu había cambiado por completo. El hombre duro, reservado y orgulloso que todos conocían, ahora era más sereno, más agradecido y, sobre todo, más consciente del valor del tiempo y de la familia. Clara lo notaba cada mañana, cuando él se acercaba a la cocina para saludarla con un beso y agradecerle por el desayuno, algo que antes nunca hacía. Era un pequeño gesto, pero lleno de significado, y cada vez que veía a Andrés ayudarle a caminar por el pasillo, sentía que el milagro era real. Una tarde de domingo decidieron salir los tres al parque. Era el mismo lugar donde años atrás padre e hijo habían jugado fútbol, y también donde en sus días de soledad Andrés había orado pidiendo una nueva oportunidad. Esta vez, el sol caía suave sobre los árboles y la brisa fresca parecía traer paz. Se sentaron en una banca. Raúl observó a las familias alrededor y dijo: Durante años envidié esto. Padres riendo con sus hijos, sin saber que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en tener a quien amar. Andrés lo miró y sonrió. Nunca es tarde para empezar de nuevo, papá. Raúl asintió. Tienes razón, y si Dios me da vida, quiero recuperar cada momento que perdí contigo. Clara, con lágrimas contenidas, añadió: El perdón no solo sana el corazón, también devuelve el tiempo, porque cuando amas, todo vuelve a florecer. Esa misma noche, mientras cenaban, Raúl se levantó de su silla con dificultad. Tomó algo de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Era una pequeña cajita de madera, vieja pero bien cuidada. Esto es para ti, hijo, dijo, mirándolo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Andrés la abrió con cuidado. Dentro había una pulsera de cuero desgastado con una inscripción grabada: Fe, amor y familia. La hice hace años, explicó Raúl. Iba a dártela el día que te graduaras, pero nunca tuve el valor. Andrés la sostuvo entre sus manos, conmovido. Gracias, papá, no por la pulsera, sino por todo lo que significa.
Raúl lo miró fijamente. Hijo, quiero hacerte una promesa delante de Dios y de tu madre. Jamás volveré a dejar que el orgullo gobierne mi casa. Si discutimos, hablaremos. Si fallamos, oraremos. Pero nunca más permitiremos que el silencio vuelva a separarnos. Clara, emocionada, asintió. Amén a eso. Y agregó, Dios nos dio una segunda oportunidad. No la desperdiciemos. Los tres se tomaron de las manos y oraron juntos, esta vez con una unión diferente. No era la oración de quien pide ayuda, sino la de quien agradece por haber sido rescatado de sí mismo. Días después, Andrés fue invitado por un amigo a tocar la guitarra en una pequeña reunión de jóvenes en la iglesia del barrio. Al principio dudó, pero Clara lo animó. Ve, hijo, Dios te dio ese talento para sanar, no para esconderlo. Esa noche, cuando subió al pequeño escenario improvisado, sintió que el miedo se iba. Tomó la guitarra, miró al público y dijo, esta canción se llama La Promesa. La escribí después de entender que el perdón no borra el pasado, pero le da sentido. Sus dedos comenzaron a moverse sobre las cuerdas y una melodía suave llenó el lugar. Mientras cantaba, Raúl y Clara, desde la primera fila, lo observaban con lágrimas en los ojos. Cada palabra era una oración, una confesión, una sanación. No hay herida que el amor no toque, no hay distancia que el perdón no acorte. Si Dios restaura lo que el hombre rompe, entonces aún hay esperanza. Al terminar, el silencio del público fue roto por aplausos sinceros. Raúl se levantó y lo abrazó frente a todos. Estoy orgulloso de ti, hijo. Andrés lo abrazó con fuerza. Gracias por creer otra vez, papá. En ese abrazo había historia, dolor, redención y promesa. Una promesa que no se decía con palabras, sino con la certeza de un corazón transformado. Esa noche, de regreso a casa, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban intensamente y el aire tenía un olor a tierra húmeda. Raúl miró hacia arriba y dijo en voz baja, gracias, Dios, por devolverme a mi hijo y por devolverme a mí mismo. Clara le tomó la mano. El perdón nos enseña que nunca es tarde para volver a amar. Andrés, que los escuchó desde atrás, añadió, y que cuando Dios une lo que estaba roto, nada ni nadie puede volver a separarlo. Los tres sonrieron, y por primera vez en mucho tiempo, el hogar Martínez volvió a ser hogar. El siguiente domingo, al final del culto, el pastor los llamó al frente. Esta familia ha pasado por pruebas, pero también ha experimentado el poder del perdón, dijo. Y hoy, frente a todos, quieren dar testimonio de que Dios aún restaura lo que el orgullo destruye. Raúl tomó el micrófono con voz temblorosa. Por años, creí que perdonar era un signo de debilidad. Hoy sé que es la mayor muestra de fortaleza, porque perdonar no es olvidar lo que pasó, es decidir amar a pesar de lo que pasó. El templo entero aplaudió, Clara lloraba y Andrés lo abrazó. Ese día no solo compartieron una historia, sino una verdad eterna. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Al salir del templo, Raúl se detuvo en la puerta mirando el cielo. Clara, dijo con una sonrisa, creo que por fin entiendo lo que significa tener paz. Ella respondió, la paz llega cuando dejas que Dios tenga la última palabra. Y Andrés, caminando junto a ellos, completó, y cuando decides amar, incluso cuando el corazón aún duele. Los tres siguieron su camino bajo el sol de la tarde, riendo, hablando y soñando juntos otra vez. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva historia. Una historia escrita por el perdón, sellada por la fe y bendecida por Dios. Habían pasado ya algunos meses desde aquella tarde en la iglesia. El tiempo, ese gran sanador, había hecho su parte. Pero la verdadera transformación no vino del calendario, sino de los corazones. La casa de los Martínez ya no era el lugar de los silencios largos ni de las miradas esquivas. Ahora se oían risas, oraciones, conversaciones sinceras, y cada rincón parecía tener una historia nueva que contar. Una tarde, mientras Clara regaba las plantas del patio, escuchó la voz de Raúl y Andrés hablando dentro de la casa. Ella se detuvo y sonrió. Antes esas voces solían ser gritos, hoy eran palabras tejidas con calma.
Papá, ¿recuerdas el árbol que plantamos cuando era niño?, preguntó Andrés. Claro, respondió Raúl, mirando por la ventana. Lo veo todos los días. Pensaba en algo. Ese árbol sigue creciendo a pesar de las tormentas. Raúl asintió. Sí, y sabes, hijo, creo que nosotros somos como ese árbol. Pasamos por vientos fuertes, pero seguimos en pie. Andrés sonrió. La diferencia es que ahora echamos raíces en el perdón, no en el orgullo. Raúl lo miró con ternura. El orgullo fue la cadena que nos mantuvo presos, pero el perdón fue la llave que nos liberó. Clara, escuchando desde la puerta, sintió una profunda gratitud. ¿Cuántas veces había orado esas mismas palabras sin saber que un día serían realidad? Esa noche, mientras cenaban juntos, Raúl se puso de pie. «Quiero decir algo», dijo con una voz serena pero firme. Andrés y Clara lo miraron atentos. Toda mi vida creí que ser fuerte era no mostrar lo que siento, pero descubrí que la verdadera fortaleza está en pedir perdón, en reconocer cuando uno falla y en amar sin condiciones. Hijo, perdóname otra vez, por cada palabra que te hirió y por cada silencio que te alejó. Andrés también se levantó y respondió. Y tú perdóname a mí, papá, por haberte juzgado sin entenderte. Hijo, dijo Raúl emocionado, no tienes que pedirlo. Ya estás perdonado. Entonces estamos en paz, respondió Andrés abrazándolo con fuerza. Clara los miraba con lágrimas. Así es como se vence al enemigo, dijo con una sonrisa. No con odio, sino con amor. Los tres se tomaron de las manos y oraron una vez más. No pedían cosas materiales, ni éxitos, ni promesas vacías. Solo pidieron mantener el perdón vivo todos los días para no volver a caer en la trampa del orgullo. Esa misma semana, Andrés fue invitado a compartir su testimonio en un encuentro juvenil de la iglesia. Subió al púlpito, respiró profundo y comenzó a hablar. Durante años, viví creyendo que mi padre no me amaba, pero un día entendí que el amor no siempre se muestra como queremos, sino como el otro sabe hacerlo. Y cuando dejé de esperar un te amo a mi manera, pude escucharlo en sus silencios, en su esfuerzo, en sus oraciones. El auditorio estaba en silencio absoluto. Cada palabra salía del corazón, como una confesión y una enseñanza a la vez. Hoy quiero decirles algo, continuó Andrés. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es decidir que ya no quieres seguir sangrando por la misma herida. El perdón no cambia el pasado, pero te da paz para vivir el presente. Y si en este momento hay alguien en tu familia con quien no hablas, da el primer paso. Aunque el otro no te responda, aunque te duela, hazlo. Porque Dios no te pide que ganes la discusión, te pide que ganes el amor. Al terminar, el público se levantó en aplausos. Clara lloraba de orgullo y Raúl, sentado en primera fila, miraba al cielo con los ojos llenos de gratitud. Esa noche, de regreso a casa, los tres se sentaron bajo el árbol del patio. Las luciérnagas iluminaban el aire cálido y una brisa suave acariciaba las hojas. Raúl, mirando las estrellas, dijo: «Antes creía que el perdón era un regalo que se le daba al otro. Ahora entiendo que es el regalo más grande que uno se da a sí mismo. Y cuando lo haces», agregó Clara, «el alma vuelve a respirar. Y la familia vuelve a ser hogar», concluyó Andrés. Se quedaron en silencio, disfrutando de esa paz que solo da Dios cuando sana lo que parecía imposible. En ese instante, todo tenía sentido: el dolor, las lágrimas, las oraciones, los años perdidos. Nada fue en vano. Cada herida había sido parte del proceso para construir algo más fuerte. Un amor restaurado por la gracia divina. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir soltar el peso que el orgullo nos obliga a cargar. Perdonar es mirar el rostro de quien te lastimó y decirle: «Te libero, porque yo también necesito libertad». No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán rotas parezcan las cosas. Cuando Dios entra en una familia, Él no remienda, Él renueva. Y donde antes hubo dolor, Él planta propósito. Donde hubo distancia, Él siembra amor. Y donde hubo silencio, Él
hace nacer esperanza. Así que si estás viendo este video y hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, hazlo hoy. No por ellos, sino por ti. Porque cuando sueltas el pasado, haces espacio para que Dios escriba algo nuevo. Llamado final a la acción, con Loop. Antes de irte, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este video con alguien que necesite reconciliarse con su familia. Deja que este mensaje llegue a más corazones, porque nunca sabes a quién puede transformar. Y ahora te invito a ver el siguiente video en pantalla, donde hablaremos de cómo Dios convierte el dolor en propósito, una historia que te mostrará que nada de lo que has vivido ha sido en vano. Haz clic ahora y continúa este camino de fe y esperanza.